En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Terminamos los principios generales de la moral y ahora vamos a empezar. No quiero, insisto, que sean clases, sino me gustaría que fueran meditaciones, enseñanzas, algo más que una catequesis, porque el motivo de todo esto es, por un lado, que conozcamos la doctrina, pero por otro lado también que no solamente hablar de Dios, hablar con Dios. El objetivo es hablar con Dios de lo que Él nos propone. Bien, la idea entonces es que dejando los principios generales de la moral, ahora vamos a ver mandamiento a mandamiento. Los mandamientos son la propuesta que Dios nos hace, primero, por supuesto, para ir al cielo, pero en segundo lugar, para que también nosotros, como seres humanos, pues lleguemos a nuestra plenitud. Los mandamientos se podría decir que fundamentalmente van tres dirigidos al Señor, los tres primeros, y los demás dirigidos a nuestra relación con los demás o incluso a nuestra relación con nosotros mismos. Yo creo que en este sentido los mandamientos no son un límite, no hay que entenderlos como un límite a nuestra capacidad humana, a nuestros deseos, sino son una orientación y efectivamente nos indican y nos enseñan qué nos hace daño y qué nos hace bien. Por tanto, siempre en un mandamiento hay una propuesta, una invitación y luego una advertencia de todo aquello que al salirse de esa invitación nos puede destruir. Y por eso, fijaos, y ya vamos a comenzar con el primero directamente, que es el más bonito. Algunos dicen que es el más difícil, no creáis, Yo creo, vamos, ya lo veremos, pero dice en el libro del Éxodo: Yo el Señor soy tu Dios, que te he sacado del país de Egipto, de la casa de servidumbre. No habrá para ti otros dioses delante de mí. No te harás escultura, ni imagen alguna, ni de lo que hay arriba en los cielos, ni de lo que hay abajo en la tierra, ni de lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postrarás ante ellas, ni les darás culto. Eso está tomado del libro del Éxodo, capítulo 20. Y luego también, cuando a Jesús le preguntan, cuando el demonio en las tentaciones le invita como a pecar, Jesús contestó: así está escrito: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo darás culto. Es que qué curioso esto de al Señor tu Dios adorarás. Coincide San Ignacio de Loyola, o expresa San Ignacio de Loyola, quiere coincidir San Ignacio con esto, diciendo que el principio y fundamento de lo que son sus ejercicios espirituales, que serán después tan conocidos, tan vividos, dice que el principio y fundamento es que el ser humano, el hombre, es criado o creado para alabar, hacer reverencia y servir a Dios, nuestro Señor Jesucristo. O sea, la razón de ser de nuestra existencia es este primer mandamiento. Yo te saqué de la esclavitud y te pido que no rindas culto, que no adores a nadie nada más que a mí, porque los demás que llaman dioses o que se dicen dioses no lo son. Y lo que te van a llevar es a tu perdición, a tu destrucción. No es que Dios tenga envidia, tenga celos, que no me hacen caso, que hacen más caso a otros, es que los otros no son dioses. Fijaos que bonito cómo en la revelación sagrada, en la Sagrada Escritura, dice el Génesis capítulo 1, versículo 1, en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Y por tanto, todo lo que hay en el cielo y todo lo que hay en la tierra no puede ser divino. El problema efectivamente es que la idolatría es esa adoración a lo que no es divino. Y así, lo primero que Dios, cuando se encuentra con su criatura, hace una invitación. Una invitación, además, una llamada que es justa. Es decir, es una exigencia divina que consiste en que nosotros le acojamos y en su presencia le adoremos. Creo que esto es muy importante, porque Israel es el pueblo elegido para decir a todas las naciones: estáis muy equivocadas, no existen los dioses de metal, no existen los dioses de piedra, no existe la diosa del mar o de la fecundidad o de la guerra o del amor. Es decir, todas esas son pasiones humanas o son, sí, realidades de la naturaleza, pero no son divinas, porque un ser divino es un ser absolutamente trascendente. Si quieres llamar Dios a realidades superiores a ti, entonces todo sería Dios, pero es que por definición solo puede existir un Dios. Y por eso, fijaos, este primer mandamiento, sobre todo lo que nos pide es, o directamente nos invita a vivir muy bien, la fe, la esperanza y la caridad, que os acordáis que eran esas virtudes teologales que recibimos en el bautismo, pero que es un ejercicio nuestro, ayudado siempre de la gracia, cultivar y cuidar. De eso San Pablo hablaba de la obediencia de la fe, como la primera obligación, por ejemplo, cuando ensalza a Abraham,
obedece al Señor, sal de tu tierra, y Abraham sale. Sacrifica a tu hijo, sacrifica a su hijo. Es decir, todos los santos y nuestro Señor Jesucristo lo que hace es obedecer al plan de su Padre Dios. Es decir, que es que en este sentido creo que lo tenemos como muy claro, que la fe nos invita a posicionarnos ante lo que Dios nos manda y a obedecerle. Y por tanto, fijaos, dice, el primer mandamiento nos pide que alimentemos y guardemos con prudencia y vigilancia nuestra fe, y que rechacemos todo lo que se pone. Fijaos, las peores tentaciones son siempre contra la fe. Luego hay unas tentaciones muy pesadas, que son ser las tentaciones de sensualidad, de la impureza, que a veces son como muy pegajosas, muy antipáticas, como sentimientos. A veces los varones son muy pulsionales y las mujeres a veces como muy romanticones. Y por eso, fijaos, vigilar, guardar y alimentar la fe. ¿Por qué? Porque nuestra fe tiene enemigos. Anda que el mundo no te está invitando constantemente a que dudas, a que no hagas caso, que vivas tu vida por libre. Es decir, claro. Y por eso, fijaos, la duda voluntaria significa descuidar o rechazar aquello que Dios ha manifestado y la Iglesia propone creer. Y por tanto, dudar y consentir la duda. A mí me dice muchas veces, Dios mío, es que dudo mucho. Digo, toma, yo también. Decía el cardenal Newman que tener fe es vivir con dudas. Pero una cosa es tener dudas y otra cosa es consentirlas. Y consentirlas sería la duda voluntaria. Dice, mira, es que me vienen unas dudas que yo no las quiero tener. Bueno, pues ahí están. No las hagas mucho caso, porque la duda es una señal de fragilidad personal, no pasa nada. Pues que no tiene dudas, todo el mundo. Sobre todo a veces no tenemos tantas dudas de la resurrección, de la Eucaristía. Sobre todo tenemos dudas de la providencia. Señor, ¿por qué permites? ¿Por qué haces? Cuando te haces mayor, además os lo digo, si me está escuchando alguien mayor, seguro que no, pero bueno, para cuando lleguéis, cuando nos hacemos mayores, a veces las dudas son muy fuertes y uno dice, Dios mío, tenía que tener todo mucho más claro después de tantos años de entregar mi vida, de hacerte. Dice, bueno, sí, todo es todo más claro, pero el Señor quiere que seamos frágiles porque la fragilidad física, la fragilidad psicológica nos hace más santos. Y también la fragilidad espiritual, porque dichosos los pobres en el espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Otra cosa es, diferente a la duda, es la incredulidad. La incredulidad es ese menosprecio a la verdad revelada. Es un rechazo voluntario a lo que la Iglesia enseña. Una persona puede caer en la incredulidad y, de hecho, fijaos, antiguamente se llamaba hereje aquel que, después de haber estado bautizado, pues negaba pues que Jesucristo sea Dios o que exista el infierno. Es decir, hay herejías que niegan cualquier verdad de fe que sea negada. Antiguamente se decía que era anatema. Anatema significaba excluido de la comunión, excluido de la comunidad. Era alguien que se excluía porque no guardaba la misma fe. Una cosa es que no entendamos las cosas de la fe y otra cosa es que las rechacemos y las despreciemos. Eso sería la incredulidad. ¿Cuántas cosas no entendemos y no por no entenderlas las despreciamos? Y de hecho, pues se llamaba incredulidad a la herejía, al que ya estando bautizado negaba una verdad de fe, o incluso la apostasía, que es el rechazo total de la fe cristiana. Por desgracia hoy, fijaos, qué pena, ¿no? Hay gente que viene y dice, quiero apostatar. Digo, no, pues vais usted al obispado, ¿no? En el obispado pues te dan un papel diciendo que esta persona ha venido y que hace un rechazo absoluto de todas las verdades de fe, que rechaza creer en Jesucristo, creer en la Iglesia, en Padre Creador, absolutamente todo. Es gente enfadada con su propia historia, enfadada con cosas que no han salido bien, y da una pena inmensa. Nosotros tenemos que, si es su voluntad, hay que anotar al margen de la partida de bautismo, con un permiso del obispado siempre, esta persona en tal momento pues hizo un rechazo explícito, consentido, ante testigos, una cosa oficial, ¿no?, de que rechaza absolutamente la fe cristiana. Que luego a lo mejor se hace mayor y recapacita y pide perdón, pues habría que levantar la apostasía, que no es fácil. Y por último, también el cisma es cuando tú rompes con el Papa o la comunión con los miembros de la Iglesia y, por ejemplo, pues ordenas obispos sin pedir permiso al Papa y haces una nueva Iglesia. Eso es un cisma. El cisma es cuando aparece una nueva Iglesia, una Iglesia alternativa a la Iglesia católica. A lo largo de los siglos ha habido tantos cismas: el cisma de Oriente, que provoca la Iglesia ortodoxa; el cisma de Occidente, que provoca la Iglesia protestante. Qué pena, ¿no?, la fractura del cuerpo de Cristo.
Frente a todo esto, decir, ay, pues qué pena, ¿no? Decir, no, frente a todo esto, nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Pues evidentemente, cultivar nuestra fe, saber que es el tesoro más precioso y que no lo podemos descuidar. Y con todo el cariño decirle, Dios mío, que cuando tenga dudas, que cuando hay cosas que no entienda, que cuando hay cosas que me duelan, que pasan dentro de la iglesia, Señor, dame más fe, dame confiar y dame saber que, bueno, pues que no tengo que apartarme de ti. En segundo lugar, nos manda ese primer mandamiento también, como es lógico, cultivar y cuidar la virtud de la esperanza. Ese don que se nos da en el bautismo, inmerecido, porque esperar es no dudar jamás que Dios nos va a dar la capacidad de devolverle el amor y, por tanto, poder obrar conforme a su voluntad. No es que Dios no me pueda ayudar, es que Dios conmigo no tiene nada que hacer. Es hombre que no. Y por eso, fijaos, los pecados contra la esperanza son, primero, la desesperación. La desesperación es ese pecado contra el Espíritu Santo. Son las personas que no creen que Dios les puede perdonar sus pecados. Claro, Jesús decía, todos los pecados se perdonarán, menos los pecados contra el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es no reconocer el poder de Dios, no reconocer la capacidad de Dios, no reconocer el amor de Dios. A mí Dios, ¿cómo me va a amar? No me ama. Y además estoy convencido, y dices, pues estás desesperado, hijo. Y eso, bueno, ya te confesarás, ¿no? De todo nos podemos confesar, incluso de los pecados contra el Espíritu Santo, si te has dado cuenta que lo has cometido, dices, pues ya me lo quito de encima, no pasa nada, ¿no? Pero claro, qué pena cuando a veces entramos en pánico, entramos en decepción, en consternación, en dolor, y como que nos viene como una racha, como un viento que pasa por delante de nosotros de estoy desesperado. Bueno, puedes estar desesperado con la vida, desesperado con tu familia, desesperado con el trabajo, desesperado con la salud, pero nunca con Dios, porque de Él siempre puedes esperar. A ver, hay otro pecado también que tenemos que tener mucho cuidado, que es la presunción. El hombre presume de sus capacidades esperando salvarse sin ayuda de lo alto. O bien presume de la omnipotencia y de la misericordia divina, como diciendo, no, a mí Dios me va a salvar, como Dios es buenísimo, y pues yo creo que nada, no me tengo que convertir, yo sigo con mi pecado, pero Dios me tiene que salvar. Ese es el pecado, es el contra la desesperación, que es la presunción, el que va de sobrado. Entonces, dices, mira, no, tampoco tenemos que ser presuntuosos, como burlarnos de Dios, porque al final una persona presuntuosa dice, entonces, ¿para qué la sangre de Cristo? ¿Para qué la invitación a la santidad? ¿Para qué las bienaventuranzas? ¿Para qué los mandamientos? ¿Para qué ese esfuerzo de Cristo por transmitirnos su gracia y su Espíritu Santo? Y dices, no, pues claro, efectivamente, pues nosotros cultivamos la esperanza porque, en definitiva, al creer, afirmamos como verdadero que el amor de Dios no puede terminar por mí. Y que mi problema no es que Dios me deje de querer. Mi problema es que yo deje de esperar y de confiar en que el amor de Dios es más poderoso que la maldad de los hombres o que mi propia debilidad. Y por tanto este primer mandamiento nos lleva, fijaos qué bonito, dice, Señor, yo quiero esperar en ti. Yo porque te amo sobre todas las cosas, porque amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, mi amor pues consiste en esperar siempre en ti. Y en tercer lugar, este primer mandamiento nos pide también, por supuesto, que cultivemos y guardemos y cuidemos la virtud teologal de la caridad. Sobre todo porque el primer mandamiento nos dice amar a Dios sobre todas las cosas. Y por tanto, no significa amar a Dios más que a todas las cosas. Claro, una mujer dices, ¿a quién amas más? ¿A tu hija o a Dios? Y dices, pues me tienen que dejar entre mi hijo y Dios, no me hagas elegir. Hombre, los santos muy santos dirían a Dios sin duda ninguna y mi hija que se vaya por ahí. Y dices, bueno, no es así. No se trata, ese sobre todas las cosas no es más que es encontrar a Dios en todas las cosas y saber que efectivamente si amas a todas las cosas, a todas las personas, es porque Dios te las ha regalado y eres la fuente de todo bien. No hay que echar competencias. El amor de Dios taladra nuestra vida, nos define, nos configura. El amor por las criaturas, pues efectivamente, pues no nos define, es una parte importante nuestra, pero claro, la persona que ama más al dinero, la persona que ama más al trabajo, la persona que ama más la honra que a su propio Dios, es que no ha conocido al Dios verdadero. Incluso lo que ama más a su propia familia, dice, no, yo como estoy con mi familia, ni voy a misa, ni hago nada, porque me... Dice, bueno, pues chico, pues te estás descuidando muchísimo. Estás perdiendo el sentido de todo y estás ofendiendo a Dios nuestro Señor. No es por qué sientes más cosas, sino a quién se merece el verdadero y único amor total, absoluto, sin fisuras. Dios, nuestro Señor. Y por eso creo que ahí, ¿qué puede dañar
nuestro amor a Dios. En primer lugar, la indiferencia. Qué doloroso es, ¿verdad? Yo recuerdo la oración del ángel de Fátima, en la parroquia la hacemos todos los días. Te pido, y entonces hay un momento que los niños, yo creo, Espíritu, te adoro, te amo, te pido perdón por los que no creen, ni adoran, esperan ni aman. En reparación de los sacrilegios, ultrajes e indiferencias con que Jesús es ofendido. Cuando tú amas a alguien mucho, y ese alguien a quien quieres mucho te contestan, es que no, para mí es como si no existiera, es que ni pienso en ti. No formas parte, ¿te deja? Entonces, la indiferencia, ¿cuánta gente pasa delante de un sagrario, pasa delante de la iglesia y dice, ahí están los cristianos? Y dices, qué pena, ¿no? También, a ver, nos aleja de la caridad la ingratitud. Es muy importante, bueno, pues aquel que tenemos que reconocer que todo lo hemos recibido de Él, todo lo que somos y tenemos lo hemos recibido de Él. Claro, la ingratitud es terrible. A la vez, también la tibieza, ¿eh? La tibieza es una vacilación, es una negligencia en responder. Tiene mucho que ver también con la cedía o la pereza espiritual, ¿eh? Que es aquel que dice, qué rollazo lo de Dios, qué poco me gusta, qué plasta, qué tal, y al final, bueno, un día te puede parecer que no te apetece, pero cuando es todos los días que te da una pereza que te mueres, relacionarte con tu Señor, tienes un pecado muy serio de pereza espiritual, la cedía, que en definitiva es una manifestación de tibieza. Y por último, en el colmo de los pecados está el odio a Dios. Es un pecado satánico, ¿eh? Tiene su origen en el orgullo y esa gente como que odia a Dios, que le tiene una rabia y que, bueno, por desgracia pasa. Ahora, una vez que se nos ha advertido de los peligros, lo del odio a Dios a mí no me preocupa tampoco mucho, en fin, ojalá todo pasara, pero espero que no. Pero sí me preocupa la tibieza, me preocupa la indiferencia y además, fijaos, cuando veamos estas cosas que nos propone la Iglesia, no es para hacer un examen de conciencia y que todo el mundo se siente súper culpable. Ay, pues me pasa esto, todo me pasa a mí. Dices, no, ¿me voy a confesar corriendo? No. Se trata de que el Señor, si te enseña algo que tú percibes que no estás viviendo bien, es porque quiere que crezcas. Cuando Dios denuncia, anuncia. Cuando Dios hace ver un mal, es porque ya te está dando el bien. Y alégrate si te das cuenta que hay cosas que puedes mejorar y dices, hombre, no, en la desesperación no he caído, pero a ti te está así. Hombre, en la tibieza no, pero me cuesta a veces y me hago el vago. Es decir, mejoras, creces, amas más. Fijaos que también este mandamiento, aparte de cultivar la fe, la esperanza y la caridad, nos dice que solo a Dios daremos culto. Existe una virtud, que es la virtud de la religión, religer es el religarse, o sea, vincularse con alguien, y efectivamente, pues nosotros tenemos que rendir culto a Dios nuestro Señor. En primer lugar, con la adoración. Adorar es reconocer un respeto, una sumisión absoluta, y reconocer que nosotros somos la nada y que Él es el todo, y que todo lo que existe y todo lo que está mantenido en la existencia por el amor de Dios. Y por tanto es reconocer que Dios es el Creador, es el Salvador, es el dueño de todo lo que existe, como amor infinito y misericordioso. Qué pena, porque en este sentido creo que hemos perdido el valor de la adoración. Porque la adoración significa ese respeto, esa alabanza, ese exaltar a Dios y ese humillarnos a nosotros mismos ante Él, que no nos importará humillar, todo lo contrario, ¿sí? ¿Ante quién me tengo que humillar? Ante Dios. Fijaos que la palabra adoración viene del latín ad ore, oris es la boca, ¿no? Entonces era llevarse el dedo a la boca para decir silencio. Y de hecho la adoración eucarística siempre tiene en la parroquia hacemos las velas, cantamos, yo doy unas pistas, hago unas meditaciones. Adoración eucarística en Caná, bien, pero esas son las pistas para que tú después adores. Y la adoración es en silencio. La adoración es evitar esos ruidos interiores y exteriores, evidentemente, ponerte en la presencia de Dios, en medio del campo, delante de una custodia, delante de un sagrario, en la naturaleza o en tu cuarto si quieres, o sobre todo en el centro de tu ser, en tu santuario interior, y allí decirle, tú eres mi único Dios, tú eres el gran amor de mi vida, todo depende de ti, reconozco mi nada y tu todo. Señor, eres mi único Dios, al único al que realmente le debo y me siento en deuda contigo absolutamente, y no tengo más que agradecerte todo lo que eres, lo que me das, lo que me enseñas. Eso es adorar. Y entonces, en silencio, como la mamá está con el niño mirándole sin más, no le tiene que decir nada.
porque está sucediendo una corriente de amor entre la madre y el niño y la madre. No hacen falta, se sienten tranquilos, seguros, sosegados el uno con el otro. Y por eso la adoración más sublime es la adoración silenciosa. Qué bonito es que este primer mandamiento, fijaos, las cosas que nos manda Dios, pues ya ves tú, maravilloso. Ay, pues yo no sé hacer adoración. Pues de verdad, plantéatelo, porque es una oración tan bonita, tan necesaria, que llena tanto el alma, que bueno, pues necesitamos adorar al Señor nuestro Dios, y no adorar a los falsos dioses, a Él solo darás culto. Luego lo veremos en otros capítulos. Por supuesto, el primer mandamiento también nos pide que cuidemos otros tipos de oración, no solamente la adoración, sino que, bueno, elevar el espíritu hacia Dios, es decir, entrar en su presencia. Y os acordáis cuando hablamos de la Eucaristía, el Catecismo también habla de esos 4 fines de la oración: dirigirnos a Dios con una oración de alabanza, es decir, reconocer su grandeza, de acción de gracias por los beneficios recibidos, de súplica ante la impotencia que tenemos en la vida, y de expiación o de perdonar pedir el perdón de nuestros pecados y los de la humanidad. Y por lo tanto el primer mandamiento nos dice que tenemos que rezar. Sí. Y por eso falta contra el primer mandamiento aquel que dice, ¿tú haces oración? No, los domingos. Dice, ¿cómo? Eso no puede ser. El primer mandamiento te pide que te relaciones con tu Dios cordialmente. Y para mucha gente, ¿sabéis lo que es? Ir por la calle hablando con Dios, o estar en casa y contarle cosas. Hay mucha gente que hace mucha oración, no vocal, sino la oración de dialogar con el Señor, y es precioso, ¿eh? Creo que tiene una importancia grandísima. También el primer mandamiento nos invita a hacer sacrificios. Sacrificio es una palabra que viene del latín sacrum facere, convertir algo en sagrado, hacer algo sagrado. Y sabemos que un sacrificio, ¿qué es? Es toda obra que se hace con el fin de unirnos a Dios, entrar en perfecta comunión con Él. Los sacrificios siempre ha sido algo como muy humano. Siempre en todas las culturas se sacrificaban a los dioses víctimas, bienes materiales, se sacrificaban, bueno, lo que hiciera falta, ¿no? De hecho, la palabra sacrificio es una palabra que en el idioma español significa, bueno, pues en el castellano, es decir, es como una renuncia a algo por honrar a Dios, para regalarle a Dios y reconocer así que Él está por encima de mí, que se merece todo lo mío. Ahora, os diré que el mejor sacrificio, decía el Salmo 50, mi sacrificio es un espíritu quebrantado, porque un corazón quebrantado y humillado, tú no lo desprecias. El único sacrificio que es agradable a Dios, el único sacrificio es la Santa Misa, porque es ese sacrificio en el cual Cristo se ofreció a sí mismo por nosotros. Y todos nuestros sacrificios tienen valor en la medida en que los unimos al sacrificio de Jesucristo en la cruz. Claro. Y por tanto, no, llega Cuaresma, voy a hacer un sacrificio de no comer chocolate, únelo a la cruz. El sacrificio de no oír música, únelo a la cruz. Voy a ayunar, unido a la cruz de Cristo, porque si no los sacrificios son ocasión de que se nos pueda meter la soberbia espiritual. A mí hay gente que me pone en dirección espiritual, don Jesús, ¿qué puedo hacer en Cuaresma? Quiero dormir en el suelo todos los días. Digo, no, que te vas a convertir en un soberbio, como los fariseos, que eran tan sacrificados, que al final se pensaban que eran el colmo de no más. Ay, yo, Señor, hago todos los días 3 horas de oración y me mortifico con todo. Y dices, mira, chicos, pues al final eso te va a dar. Si te vas a sacrificar en algo, pide primero consejo a un cura, que te dará el sentido común. A mí me acuerdo que me venía en mi primera parroquia, en la segunda, una persona que se le aparecía a la Virgen por las mañanas y decía, ¿pero desayunas? Me decía, no. Digo, pues desayuna. Y en cuanto desayunaba se le dejaba aparecer a la Virgen los santos, claro, porque a veces es que no puede haber sacrificios contrarios a la salud, como es lógico. Sacrificarnos, convertir en amor las cosas y hacer las cosas por amor. O no te sacrificas por un hijo, no te sacrificas por las personas a las que quieres, no te sacrificas por tu patria, por lo que amas, te sacrificas y das la vida porque amas, porque amar es esa capacidad de dar la vida por el amado. Por supuesto que sí. Y también, y ya empezando a terminar, este primer mandamiento nos invita a tener el valor hacia lo que son las promesas y los votos hechos a Dios. Una promesa es un compromiso solemne, un compromiso interior o exterior, un solemne de cumplir una vida. Por ejemplo, hay sacramentos que exigen. El sacramento del bautismo, para bautizarte, tienes que hacer las promesas prebautismales, si eres adulto. La confirmación también. El matrimonio también prometes una serie de cosas en público
Y la ordenación sacerdotal, por supuesto. Claro, y luego, esas son, digamos, promesas públicas ante la gente. Luego también por devoción el cristiano puede prometer a Dios, pues mira, una oración, un acto concreto, una limosna, una peregrinación. Yo recuerdo cuando yo hice una promesa, no sé si lo conté alguna vez, pero cuando estábamos en las obras, una situación muy difícil, yo hice la promesa de que si tenía salud y se me permitía, haría peregrinando entero el Camino de Santiago, y lo pude hacer. Y desde Roncesvalles hasta Santiago de Compostela, pues cumplí mi promesa para que esta parroquia pues se pudiera construir, salir adelante, etcétera. Porque una promesa vincula bajo pecado grave. Y nadie te puede dispensar de una promesa más que un sacerdote, un ministro ordenado, a que tú le des contar la promesa que has hecho y la razón por la cual no puedes cumplir esa promesa. Y por lo tanto, yo os aconsejo que no prometáis nada sin pedir permiso a un confesor. Me voy a prometer no cenar nunca. Y dices, no, eso no lo prometas. Voy a prometer dormir solo 2 horas al día. Te vas a volver loco. Esas promesas tienen validez si las haces ante Dios. Las promesas son muy serias. De hecho, cuánta gente me dice, no, es que he hecho una promesa y bueno, eso es sagrado, ¿eh? Un paso más es el voto. El voto es una promesa deliberada hecha a Dios acerca de algo que tenga que ver con la virtud de la religión. Por ejemplo, voto de pobreza, voto de castidad, voto de obediencia, y ese voto pues normalmente suele ser, es siempre, por ejemplo, la vida de los religiosos hacen votos. Primero los votos temporales, después los votos perpetuos. Y ese voto te vincula para el resto de tu vida, de tal manera que no cumplir el voto te hace pecar contra la virtud de la religión. No solamente el pecado en sí mismo, sino además sobre ese pecado, pues sobre una promesa que hiciste que no estás cumpliendo. Y por eso creo que los votos, sobre todo los votos que hacemos, que hay que hacerlos siempre en público, en presencia de algún sacerdote, un ministro ordenado, y que me vinculan para el resto de mi vida, pues sí, claro. Y esos votos la Iglesia los ha valorado siempre muchísimo y lo llamamos los consejos evangélicos. Son los votos para practicar los consejos evangélicos. Por ejemplo, yo sacerdote tengo voto de obediencia a mi obispo y tengo voto de castidad, de celibato. No tengo voto de pobreza, porque soy sacerdote diocesano. A lo mejor un sacerdote religioso sí. En cada circunstancia de la Iglesia, pues hacemos sus promesas. En definitiva, y ya quiero terminar esta primera parte del primer mandamiento. Este primer mandamiento nos hace que tenemos que defender ese derecho fundamental de la libertad religiosa. Entonces tenemos que saber que esa libertad religiosa es un derecho humano inalienable y que todo ser humano está obligado a buscar la verdad en lo que se refiere a Dios, y encontrando esa verdad en la Iglesia, pues tiene que conocer la verdad, abrazarla y practicarla. Y a la vez, fijaos, tenemos que respetar a las personas de otras religiones. Porque muchas veces las religiones, pues efectivamente tienen un destello de aquella única verdad y nosotros no podemos violentar la conciencia de ellos. Es verdad que hacemos misión, que anunciamos el Evangelio y les decimos, oye, es que esto que vivimos nosotros es la verdad plena y lo podemos explicar con alegría, con ilusión, sin despreciar. Pero claro, creo que esto tiene un valor grandísimo, respetar la conciencia y a la vez anunciar a Jesucristo. Por otro lado también, nosotros creemos que debemos informar con el espíritu cristiano pues el pensamiento, las costumbres, las leyes, la estructura de la comunidad, porque pensamos que la revelación de Cristo salvaguarda a la humanidad. Por supuesto que sí. No podemos obligar a nadie a actuar en contra de conciencia y las instituciones tienen que favorecer, no solamente proteger, favorecer el culto cristiano. Y los demás cultos, por supuesto. Es decir, que ahí hay otras comunidades, pues tienen también su derecho, siempre y cuando no atenten esas otras alternativas religiosas a la dignidad humana y a los derechos humanos. En definitiva, os dais cuenta cómo este primer mandamiento es uno de los mandamientos, pues, el más bonito de todos. Por eso es el primero. Pues anda, que amar. No, ¿y cómo me pueden obligar a amar? Te repito, Dios solo te pide lo que te da. Ha puesto amor, y porque ha puesto amor dentro de ti, te pide pues que lo transmitas, que lo practiques a Él, y ya veremos después también a los demás, por supuesto que sí. Y por tanto, aprende a adorar, aprende a esperar, a creer, a amar, a dirigir al Señor, pues todo sabiendo que, Señor, tú eres para mí el Dios verdadero, el único Dios. Yo iba a decir lo más importante, mucho más que lo más importante. Sin ti no podría existir. Si tú dejaras de pensar en mí un instante, pasaría a nada. Si dejaras de amarme un instante, pasaría a nada. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores,
ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bien, me han pedido que os recuerde que estas meditaciones que yo las estoy publicando en YouTube, también las tenéis por lo visto en Spotify y en iVoox, porque claro, para que las podáis escuchar en el coche o mientras que vais caminando y no estéis dependiendo de que haya conexión a la red, wifi o no wifi, que puedan quedar descargadas, y las podéis escuchar en cualquier momento, por supuesto para hacer oración, por supuesto para preparar unas catequesis, pero creo que es buena cosa el que también las tengáis descargadas y así pues poder no depender de la red en ese momento concreto para poder uniros al Señor.